tardes para todos, ¿cómo les va? Tal como lo habíamos comentado en el día de ayer, hoy vamos a dedicar el programa a este capítulo que se suma a las distintas historias de vida truncas en manos de la delincuencia. Nos referimos, en este caso en concreto, al policía que fue, bueno, muerto de 2 tiros, uno en el cráneo, otro en el pecho, era un bar, ¿no? En el barrio Pocitos, el fin de semana, y que dio muchísimo para hablar. Y a ver, antes de arrancar, me parece que es sano y honesto visualizar un tema que está pasando. Porque yo creo que ha pasado a ser más importante que el hecho en sí y el fallecimiento de este señor, de este uruguayo, el palo al subsecretario Vázquez. Convengamos que, y acá no creo que haya debate, no es el as del discurso y de la comunicación, definitivamente, que no es la primera vez, que le falta empatía a la hora de expresarse, pero tampoco él jaló el gatillo. Y sin embargo hemos reaccionado todos con una indignación contra... Se dan cuenta de lo que hacemos, ¿no? Al margen, insisto, que podría de verdad mejorar muchísimo su discurso, sobre todo en momentos tan críticos como es el fallecimiento 2 días atrás o 2 horas atrás de una persona. Y encima en manos de la delincuencia, que tampoco es que opinó cualquiera sobre el tema, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de lo que nos pasa? En realidad habría que agradecerle a Vázquez por existir, porque es la válvula de escape de toda la indignación general que nos provoca el hecho en sí. Y como no hay consuelo y no está el delincuente acá enfrente para poderle decir de todo, a alguien le tenemos que pegar. Entonces, yo digo para separar los dos tantos. Una cosa es efectivamente cuán perfectible pueda llegar a ser la forma en que se comunican tanto el subsecretario como el propio ministro Bonomi, que es esa cosa de, sin querer, aunque no lo hagan explícito, más o menos implícito está esa como revictimización de la víctima, ¿no? Pero después, bajemos un cambio, ¿no? Démonos cuenta por qué nos subimos tan fácilmente al palo en un caso como este, y es porque por algún lado tenemos que sacar la indignación. Que nos pasa con cada capítulo, con cada historia de vida trunca, con toda la familia y sus proyectos que quedan truncos, en situaciones que involucran delincuentes. Bien, dicho esto, podemos abrir el debate, pero me parece importante señalarlo porque tampoco va a ser un programa... ¿Vieron lo que dijo Vázquez? No. En todo caso, si me parece que algo se puede aportar son ideas en un debate pensando, bueno, a ver, al margen de lamentar y extender todas las condolencias del caso con la familia del policía, de hecho, no sé si se cruzaron en Facebook con algunas declaraciones de la mamá de sus hijos, su expareja, durísimo y absolutamente entendible. Más allá de todo eso, que no hay mucho para opinar, ni debatir, ni nada, más que, de verdad, apretar el corazón y transmitir toda la paz y la fuerza del mundo para sobrellevar el tema. Están esos 3 chicos, los 2 más chicos. Pero en todo caso, bueno, a ver, si no es la primera vez que hay un policía que está trabajando sin las herramientas del caso, como puede ser un chaleco o como puede ser cualquier otro elemento de seguridad porque está cumpliendo una función que en teoría no está permitida, varias son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Bueno, ¿qué pasa que es necesario tener más de un trabajo, ¿no? ¿Por qué es raro esto? Porque sos policía a las 24 horas, según la ley orgánica policial. No te pagan como si fueras de 24, pero si sos 24 horas, ¿por qué no podés usar el chaleco, por ejemplo, después de tu horario? Porque además, si lo que queremos es preservar al funcionario policial, si no tiene más remedio que buscar el vintén haciendo multiempleo como mucha gente, por lo menos que lo haga con las herramientas que lo protejan. Me parece que la cosa va más por preguntarse esas cosas y no quedarnos en las declaraciones aisladas de una autoridad, ¿no? Que podrán pensar si hay empatía en el fondo o no, o hasta cualquier cosa que uno diga en el momento te van a decir qué horrible lo que dijo. Porque son momentos muy frescos, ¿no? Cuando la angustia está muy a carne viva. Entonces, no sé si algún discurso nos caería bien. Hasta acá es lo único que tenía para plantear en el arranque del programa. Ahora es de ustedes. Y además tenemos un invitado que ya tiene, bueno, muy clara en todo esto y además está muy cercano a lo que es la realidad policial, sus circunstancias profesionales y personales,
porque es abogado del sindicato. Querido Turco Abdala, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Victoria. Bueno, ahora es de ustedes. Ahora los dejé sin nada que decir, porque claro... Es que es inevitable no referirse a las declaraciones de Vázquez, porque yo creo que han logrado hacer lo que de algún modo era la intención, que es que pongamos el foco en el policía, que pongamos el foco en el empresario, y no ponemos el foco... Se ha hablado muy poco del delincuente, que dicho sea de paso sigue prófugo, no se sabe si era uno, si eran dos. Entonces yo creo que se ha logrado lo que se quería desde el punto de vista comunicacional. El mensaje que fue hacia adentro... No, ¿qué es lo que se logró? ¿Qué pensás que se logró? Y yo creo que se logró cambiar el foco en cuanto a hablemos de lo que tiene que ver con el delincuente, no lo hemos mencionado. Estamos hablando de lo que es el funcionamiento del policía, de lo que fue la falta, de lo que fue el problema administrativo, como se lo ha dicho desde el punto de vista policial. Estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la policía, pero no estamos hablando con qué es lo que está pasando con la delincuencia, lo que el Ministerio del Interior no puede manejar. Entonces sí estamos hablando de lo que está claro, de lo que no está claro en cuanto a reglamentación, pero lo otro... Lo que es más cuestionable, no se ha hablado. Bueno, ojo que también hay que ver desde qué punto de vista se aborda el tema de la reglamentación. No tanto por el cuestionamiento al funcionario policial, sino todo lo contrario. Por buscar formas de darle mayor seguridad. Pero por lo menos ese es el las autoridades inicial. no lo han abordado de esa manera. Claro, eso es distinto. Eso es distinto. ¿Les parece repasar las palabras de Vázquez? Porque las estamos mencionando todo el tiempo y tal vez alguien no las escuchó. Director, por favor. Ustedes recordarán que por ley los funcionarios policiales tienen un número de horas para realizar tareas 222, pero por fuera de eso no pueden hacer ninguna actividad vinculada a tareas de seguridad. Y a veces se los contrata por parte de algunas empresas para realizar alguna tarea cuando en realidad lo que están haciendo son tareas encubiertas de seguridad. Y ahí es donde el funcionario realmente está mucho más expuesto. Yo creo que si bien hay una parte de responsabilidad del funcionario que no cumple la normativa que el Ministerio de Interior da, también hay una responsabilidad de empleador que emplea funcionarios por una tarea que no está autorizada. Si alguien contrata a alguien para realizar una tarea de seguridad y lo contrata en forma encubierta bajo la figura de que repone góndolas o que está en la caja o lo que sea, le está haciendo un daño al policía, ¿verdad? Le está haciendo un daño al policía. A colación la obra de teatro El Silencio fue casi una virtud, que creo que es lo que las autoridades en este caso como este tendrían que aplicar. Es decir, me parece que una muerte duele siempre y duele mucho, una muerte si es de un policía duele también. Al día anterior habían matado a un anciano en San Carlos. Otros delincuentes. Sí, la pareja. No sé si la mujer vivía o estaba viva porque parecía que se había desmayado y... Cada muerte... Un horror, con hachazos además. Claro, cada muerte que estamos viendo como sociedad duele. Y eso genera reacciones complicadas. Porque los días anteriores cuando estos asaltantes del supermercado agarraron a una rehén y lograron agarrarlo, el policía que lo agarró y liberaron, los que estaban mirando aplaudieron. Entonces, evidentemente, se está generando una tensión en la sociedad de que poco menos que se estamos pidiendo pena de muerte sin decirlo. Y es complicado el tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que Ahora, todo esto viene a ocurrir cuando nos acaban de dar cifras alentadoras respecto a los números. Claro, los números se desvanecen ante una muerte, ante un episodio como el del rehén, pero fue una seguidilla de episodios, ¿no? Parecía casi que increíble, porque veníamos de decir, bueno, se está celebrando una tendencia a la baja, no es que cambió el escenario, está clarísimo, pero había una tendencia a la baja que empezaba a mostrar cabeza, ¿no? Pero bueno, ante estos episodios, lógicamente, esa tendencia se fuma. Es que en la interpretación de los hechos que hace el subsecretario, en cierta forma, está la misma explicación del problema. Porque lo que hace el subsecretario es victimizar en realidad no al policía, bueno fuera, pero sí al comerciante. O sea, la persona que contrata, el empresario, el patrón, es el responsable de que haya pasado la tragedia que pasó, lo cual es falso, es absolutamente falso. Entonces, con esa cabeza
de lucha de clases es que se termina prohijando que haya delincuencia que se agarre a los tiros contra personas que tienen como trabajo defender la seguridad de todos los uruguayos. Bien. Para mí esto es absolutamente coherente. Bueno, recordemos que inicialmente las primeras palabras de Vázquez, más que hablar del comerciante, remitieron a cuando vos decís no se refirió o no responsabilizó al policía. En realidad no lo hizo directamente, pero enseguida hizo referencia a que estaría o trabajando por fuera de reglamento o algo así. La culpa la tiene el patrón siempre. Hoy el jefe de policía hablaba de falta administrativa. El policía estaba, según las autoridades, cometiendo una falta administrativa. Razón por la cual no se lo va a ir a enterrar con honores. Ni tampoco va a haber prestaciones para su familia. Pero no era policía 24 horas. A ver, Washington, Abdala. Sí. ¿Me permitís? Porque la verdad que hoy no me hubiera gustado estar en tu lugar cuando tú empezaste el programa. Hiciste una serie de reflexiones que yo creo que trataron, digamos, de poner las cosas en un cierto equilibrio, de ver... Sí, de vernos desde afuera también, Claro, claro. ¿no? Por eso digo, no me hubiera gustado estar en tu lugar. Porque yo creo que el sentimiento que hoy domina toda la sociedad, aparte del horror que provoca el hecho, en televisión, por razones obvias, no vemos todas las imágenes, no vemos la secuencia completa de cómo el policía, el señor coronel, es fusilado a quemarropa por el delincuente. Por razones de sensibilidad no la vemos, pero quienes pudimos verla por las redes sociales sí todavía tenemos el impacto de ver esa muerte tan espantosa. El sentimiento que domina es otro. Y yo creo que el viceministro del Interior no sintoniza con ese estado de la sociedad. Y ese es un error muy grande de un gobernante. Cuando un gobernante se separa del sentimiento de la sociedad, entra en una zona muy peligrosa. Pero además de separarse del sentimiento de la sociedad, el viceministro del Interior se separa del sentimiento que impera en el instituto a cuyo frente él se encuentra. Entonces, es una situación extremadamente delicada. A mí en lo personal me suscitan muchas reflexiones. Algunas vienen desde el lado emotivo y son de consumo personal. Las comento a veces con amigos en ruedas de familia. No voy a hacer referencia a eso públicamente porque me parece que no corresponde. Sí creo que en un medio de comunicación corresponde decir que el sentimiento que provoca el abordaje del viceministro de Interior es un sentimiento de tristeza y de frustración. De frustración por ver que al frente o compartiendo tareas de responsabilidad en un instituto tan importante como es el de la policía, existe alguien que no es capaz de empatizar y de transmitir un sentimiento de humanidad frente a una tragedia. Eso es muy delicado, es muy delicado. Un gobernante, en el acierto o en el error, tiene que tratar siempre de estar cerca del pueblo. Tiene que tratar. Y aquí no hubo ese intento, ni mucho menos. Y yo creo que tampoco interpreta el sentir que hay hoy en el instituto policial. Es muy delicado lo que está pasando, porque además de la sensación de inseguridad que cualquiera siente que le puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, ¿no? Ver ese tipo de reacciones y decir, pero caramba, ¿pero quién está al frente de esto? ¿Cómo se va a poner en la misma frase? ¿Cómo se va a poner en la misma frase? Bueno, sentimos mucho dolor por la víctima, pero no se olviden que no sé cuánto. Pero ¿cómo se puede poner en la misma frase las dos cosas? Está mal. Sinceramente está mal. Y a mí en lo personal me provoca una profunda decepción, un sentimiento de decepción. Washington, ¿cómo le cayó al sindicato, a todos los funcionarios policiales con los que estás tan familiarizado últimamente? Horrible, horrible, porque cuando se produce una muerte de este tipo, que es un asesinato con brutal ferocidad, en realidad lo único a lo que se aspira en términos de colectivo o policial es a una cuota de solidaridad, te diría, ante el policía que pierde la vida en un acto de esa violencia, ¿no? Porque tiene una violencia que es descarnada. El sindicato en realidad tiene la reacción lógica, ¿no? Lo único que aspira en ese momento, como aspiramos cualquiera de nosotros que mañana nos falta un familiar que es abatido vilmente, nadie pretende explicaciones laterales. Lo único que se pretende en esa hora, en esa circunstancia y en ese momento es la consustanciación, la solidaridad y punto.
Y probablemente esas expresiones de Vázquez en realidad lo que hacen es delucir ese sentimiento de solidaridad que era lo central. Y sobre todo porque la escena es una escena de un dramatismo inconmensurable. A mí me volvió a la mente aquella histórica escena de La Pasiva. O sea, donde no hay prácticamente nada, ¿no? Inclusive todos debemos de haber conjeturado, y seguramente todos ustedes lo habrán hecho, ese mínimo diálogo que tiene el policía con el asesino, ¿qué es lo que le está diciendo? O sea, hay un mínimo diálogo en donde uno puede conjeturar si está tratando de persuadirlo de que baje el arma, o si el delincuente le está pidiendo el arma y lo está presionando. ¿Qué es lo que pensó el policía en ese momento? Es muy difícil razonarlo en términos de acá, a esta hora. Si hubiera estado no en un eventual 223, ¿qué tendría que haber hecho, Victoria? Matarlo. Punto. Matarlo. Hay alguien que está con un arma, me está amenazando, lo mato. No hay punto. O sea, y ahí la ley hubiera funcionado perfectamente. El cumplimiento de la ley, la legítima defensa, probablemente ahí lo que pasó fue capacidad de persuadir, la reflexión de si estaba o no en el 223, no lo sé. Pero esos segundos le costaron la vida. Y esos segundos dejan... Y un hombre experiente, pero tenía... un hombre experiente, más Victoria, de 20 años, ¿no? En la función. Y yo te puedo asegurar que ando por los juzgados defendiendo policías hace ya un tiempo. La semana pasada estaba con unos chicos de 22, 23 años que apenas sabían manejar la Glock. Y que en los juzgados, porque cuando llega la hora de juzgado y tú te presentás ante el juez, ante el fiscal, ante el defensor, ante el abogado que te defiende, y la verdad aparece, la verdad jurídica. Habrá también valorado que había gente que podría derivar en un tiroteo con peores víctimas. Hoy yo le decía a tu colega Gerardo Sotelo en la mañana que esa fue seguramente otra validación, la de pensar que el riesgo de que eventualmente hubiera una balacera mayor, también eso se tiene que haber sopesado. La verdad es que lo que tiene de impactante el episodio, y creo que eso es lo que un poco enardece a la gente, es que ¿cómo se detiene esto? A ver, ¿dónde está el muro de contención y qué es lo que se podría hacer en términos prospectivos para mejorarle eventualmente las potestades a la policía? Que ojo, si hubiera tenido chaleco, también lo mataban porque le dieron en la cabeza. También lo mataba. También lo mataba. No, porque o sea, esto va más allá de si estaba o no, en qué servicio, si oficial o irregular. Y hasta con una policía mucho más tecnificada y equipada que antes, tampoco la tienen segura, ¿no? Tampoco, entonces, tampoco. Por eso, a ver, la verdad es que este tema es mucho más profundo como para elaborar una respuesta sencilla. No hay una respuesta sencilla. Yo el otro día fui a la conferencia del ministro y hubo un momento en que sentía como, lo digo con muchísimo respeto, sentía como que se estaba haciendo proyección de números que yo nunca he visto en el mundo que se puedan hacer. O sea, la verdad nunca he visto que se puedan hacer proyecciones con un grado de eventual cientificidad sobre la caída de rapiñas, hurtos. Lo voy a decir muy simplemente y el televidente lo va a tener muy claro. Hace 1 año y medio todos creíamos que la economía iba a estar con indicadores distintos. Resulta que el Producto Bruto creció más de lo que todo el mundo creía. No hay un economista uruguayo que dijera que iba a crecer el Producto Bruto lo que creyó. No hay un economista uruguayo que dijera que el dólar iba a estar en el umbral del 28 y 29. O sea, los economistas que se presumen especialistas de un área donde hay cierta capacidad de predicción se equivocan. Yo lo sentí al ministro el otro día, y lo digo con mucho respeto, diciendo la eventual caída en materia de rapiñas, y me pregunto si eso va a ser así. La verdad que es un signo de interrogación. Y te digo, con el máximo nivel de sinceridad, es lo único que deseo. A ver, los relatos personales al final son los relatos más importantes. Vos sabés, yo tengo hijos de 18, 15. Yo mi única preocupación es cuando los tipos salen y andan por la vuelta, es que si llegan vivos. Es si llegan vivos. Es saber quién los va a proteger. Porque todos hemos entrado un poco,
quizás en algo paranoico, pero en realidad lo que nos está sucediendo es que sabemos que efectivamente y acá está la clave, los niveles de violencia descarnada que se está viviendo hoy no son lógicos. Eso es lo que impacta y lo que seguramente enardece a buena parte de las redes sociales y genera una serie de reflexiones, yo diría que ya dementes, ¿no? Porque la gente pide poco menos que la locura para todo. Pero la verdad es que... ¿Tú no pedís pena de muerte? No, yo no pido pena de muerte. Yo lo que digo es que en algunos casos Perdón, me equivoqué, cadena perpetua. En algunos casos... Hace poquito te escuché hablar en referencia a Goncalves. Pero claro, pero lo que pasa es que... De ahí claro, pero es que lo engancharon de allí. Yo vengo sosteniendo... A ver, cuando estaba sentado en estas mesas, hace no demasiado tiempo... Te extraño, ¿sabes? Yo también. Hace no demasiado tiempo, sostenía que el mundo científicamente puede determinar cuando un individuo es absolutamente irrecuperable, que son los menos. Los menos son los irrecuperables. Es una mínima parte de personas que son irrecuperables porque no tienen capacidad empática, porque son psicópatas, porque no tienen la capacidad de entender el daño que está... A ver, el caso Goncalves es el típico. Es más fácil porque es bien ilustrativo, ¿no? Le das 10 minutos y ya... Le das 10 minutos y terminó. Arriba de una moto, con droga y con una chumbera. Ahora, para un caso, por ejemplo, de este tipo de episodios donde el ladrón, pudiendo no hacerlo, igual te mata. Te voy a contar algo. Ese tipo de personas, ¿creéis que son irrecuperables? Yo creo... En relación a este caso, hay que ver los antecedentes del delincuente y ver efectivamente qué es lo que pasa. Porque cuando hablamos de los niveles de violencia, que es lo que a todos más nos impacta, ¿no? Y que, bueno, ahí no podemos culpar a nadie de esto. Hay que estudiar por qué está pasando esto y ver cómo detenerlo. Pero, en definitiva, si eso es lo que más impresiona... ¿se puede volver de esa violencia pensando en quienes la protagonizan, no? Sí. Matar así, a sangre fría, porque sí. Después de haber robado 20 pesitos, porque sí, pum. No sé... ¿Eso es recuperable? Este caso justamente es el que me da toda la sensación de que tiene perfil de irrecuperable. Pero hay que verlo. Yo el otro día estuve en un seminario, y es bien interesante que les haga la anécdota, es chica, y de un individuo que te aconsejo que lo invites, que va a ser mucho más rico lo que él puede decir, seguramente que yo, que es el director de la cárcel de Punta de Rieles. Parodi. El señor Parodi. El señor Parodi, el otro día en un seminario, explica su metodología. Sí, la de no humillar. La de no humillar, no someter, fantástico. Pero ¿sabes qué hizo? Llevó 3 privados de libertad. Y de repente uno se paró y subió al podio y dijo, textual, yo lo único que les pido es que me ayuden. Les pido que me ayuden. Porque yo dentro de 4 años salgo libre y yo lo único que sé es robar. Lo único que yo sé es afanar, dijo ese tipo. Y lo hago muy bien, ¿eh? Lo hago muy bien. Y si a mí no me ayudan a cambiar, no sé lo que voy a hacer. Y yo veía en ese individuo que estaba pidiendo a gritos rehabilitación. Y los números de Parodi en Punta de Rieles son espectaculares. Él no los quiere decir porque no se quiere ufanar, pero no es la tasa de reincidencia que tiene el CONCAR, que es el 60%. Qué bueno que lo aclaraste, porque si no decías que lo que el tipo pedía era rehabilitación para cuando saliera saber hacer otra cosa, quedaba como que depende de nosotros que no reincida. Él lo que estaba haciendo era, a todo ese público pequeño burgués de abogados, intelectuales, politólogos e indamais, pegarles un cachetazo a todos y diciéndoles, a ver si se dan cuenta que yo tengo un problema fenomenal y que para salir del problema fenomenal en el que estoy, con los instrumentos que tengo, no me da. Así que necesito aprender algo y necesito trabajar, porque pedía a gritos trabajar. Yo miraba la escena, que soy bastante blando para conmoverme, y se me caían las lágrimas, porque yo decía, si este tipo logra hacer esto en ese lugar, lo que hay que hacer es multiplicar a los Parodi. ¡Punto! Hay que tratar de evitar... ¿Estás seguro que ese tipo, por ejemplo, este convicto en particular, ¿por qué estaba ahí? ¿No habría matado porque sí, por 20 pesos a alguien a sangre fría? Mirá lo que vi ese día. Porque yo pensé que no... el punto es si todos son recuperables, si todos... Mirá lo que vi ese día. Había otro de los reclusos que tenía más o menos mi edad y llevaba 24 años privado de libertad.
En el Uruguay 24 años privado de libertad, muy poca gente. Sí. Muy poca gente. Este es un país en con donde... todos los institutos liberatorios. Ahí claro. está, con las libertades anticipadas, con los méritos, con las medidas alternativas, con todo, y al final terminás generando 23, 24 años. Si Goncalves se fue con 23, 24 años, este señor había estado seguramente del mamarracho más grande. Yo lo que vi es un tipo que era carpintero y que por métodos que no voy a contar, que tienen que ver con la reflexión, con el yoga, etcétera, y seguramente con un proceso de rehabilitación serio, sale del infierno y transita hacia la libertad. Y ese día estaba a la distancia que tú estás conmigo y delante de todos nos dijo, hoy en la tarde yo voy a ser libre. O sea, no es cierto ese discurso fascista de que hay que meterlos a todos en la cárcel y que se pudran. No es cierto ese discurso. Lo que es cierto es que hay una minoría que sí, que en el plano cognitivo, que en el plano emocional no son recuperables y ahí tenemos que actuar con madurez. Y los colegas míos, abogados, es como que cuando tú planteas... Pero bueno, ¿pero eso es madurez o también es fascismo? ¿Lo qué? Definir quién es recuperable y quién no. Y es científico. Decidir que hay un núcleo que habría que darles perpetua. Es científico. Trae al especialista, a Álvarez, trae a psiquiatras que te pueden determinar, hoy la ciencia psiquiátrica te puede determinar con un nivel de precisión mejor que el del genoma y que del ADN, el grado de irrecuperabilidad o no. A ver, no hay un psiquiatra en este país que sostenga que el señor Goncalves era recuperable. Ninguno. Si viene uno, yo pago la cena. Se le hicieron 2 pericias en su momento. Una dio que es un psicópata y otro dio que no. Se guiaron por la que no. Fantástico. Porque si hubiera sido psicópata, hubiera sido trasladado a otro lado. No, claro. Pero no nos olvidemos... Perdón. La anticipada da que no estaba en condiciones... Que no estaba pronto ahí va. Pero no estamos hablando de un diagnóstico. ¿Pero qué cambió en los últimos 3 años? 3 años después cumplió la pena y salió. ¿Qué cambió? Pero además vamos en estas velocidades porque acá hay chicos jóvenes y seguramente hasta estén más informados que nosotros. Hoy la ciencia médica en materia de definir lo que el cerebro realiza es mucho más precisa que hace 8, 10, 15 o 20 años. Cuando Goncalves hizo sus zafarranchos, todos mirábamos prácticamente con una cuota de incomprensión, no terminábamos de entender. Hoy entendemos lo que es un psicópata, lo que es un sociópata, lo que es un tipo disociado de la realidad. Y bueno, esos individuos, ¿querés que te diga con franqueza? Modifiquemos alguna norma del Código Penal para separarlos. Te voy a contar algo que es interesante. Y sí, es un poquito de vanidad personal. En el año 95, con Daniel Díaz Maynar, con Alejo Fernández Chávez, nosotros sacamos una ley, que era la Ley de Seguridad Ciudadana. Y yo redacté con ellos, más con la mano de Daniel Díaz Maynar, a quien admiré tanto, el delito de copamiento. Y el delito de copamiento, que durante años nos relajaron, nos dijeron de todos, que básicamente es la sumatoria de la violencia con la privación de libertad dentro de una finca, generó algún resultado. Porque las cifras de copamiento a lo largo del tiempo han ido descendiendo. Quiere decir que a veces hacemos un relato y decimos, incrementar alguna pena no sirve de nada porque el delincuente no mira eso. Yo no sé. A ver, en este país la agravante especial por matar a un policía no existe en cuanto tal. Tenés que forzarla para meterla dentro del código. A mí me gustaría que existiera como un agravante especial. Vos matás a un policía que se supone que está defendiendo el orden público. Como el femicidio, pero ¿no hay una especial agravante cuando son funcionarios policiales? Es cuando es funcionario, es cuando es funcionario público. La agravante genérica del artículo 47... es público, pensé que era policial. Actividad laboral, en realidad es al revés. Es cuando el policía... Porque está trabajando. Claro, exactamente. Bueno, ahora yo de verdad pregunto, ¿no? Y lo dejamos para el próximo bloque. Debatir sobre si deberíamos cambiar el Código Penal e instaurar la cadena perpetua para los irrecuperables, es seguir tuiteando la insensibilidad de Vázquez o del Ministerio del Interior en general, en sus autoridades. ¿Por dónde pasa? Porque en definitiva ninguno de estos debates van a hacernos llegar a algún puerto esperanzador. ¿Qué es lo que tenemos que debatir? En realidad, Por lo menos la ley orgánica. sí, dale. ¿O es la ley orgánica policial?
¿O es ahora que el nuevo integrante o ingrediente es la ley de responsabilidad empresarial, según la cual, capaz que el empresario es el que tiene la... O serán otras ¿Qué cosas tenemos que debatir? Vic, o serán otras cosas que no son las leyes y son más profundas. Pausa y ya venimos.